supuesto, Juan Carlos. Hemos visto recientemente todo lo que ha sido, sobre todo en el día de ayer, vimos que fue la conmemoración del Día Mundial del Refugiado y se ha alabado de alguna manera el trabajo que ha venido realizando algunos países como Colombia, como Perú, como Ecuador y como República Dominicana a favor de los refugiados venezolanos, de alguna manera tratando de regularizar su situación en esos países. En principio hablemos un poco acerca de esto. Tú como representante de la coalición y que también, por supuesto, ha trabajado muchísimo a favor de los migrantes venezolanos. ¿Qué implica esto? A ver, antes no hablábamos de refugiados venezolanos y hoy tenemos que lamentablemente hablar de más de 5,5 millones de venezolanos en el mundo por esta crítica situación, ¿no? Así es, Sergio, muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por tomarnos en cuenta e invitarnos a tu programa. Cordial saludo a todas las personas que hoy nos acompañan, a tus televidentes y también teleescuchas desde este canal de Instagram. La Coalición por Venezuela, federación que hoy hace parte pues, de esta red de colaboración, de voluntariado desde la sociedad civil venezolana, hoy hemos hecho pues, una gran gestión de incidencia ante las Naciones Unidas, ante la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados específicamente, en el marco de la visita del Alto Comisionado Filippo Grandi. Tuvimos la oportunidad de acompañar en Bogotá y en Barranquilla su visita con diversas organizaciones que trabajan desde los barrios, desde las comunidades, para atender a nuestros hermanos venezolanos a través de actividades de orientación legal, de asistencia humanitaria, como también de empoderamiento a las comunidades para que puedan saber con qué mecanismos cuentan para poder acceder a beneficios como los que hoy brinda Colombia con el Estatuto Temporal de Protección Integral para las personas migrantes y refugiadas. Una de las cosas, Juan Carlos, que más hablan, comentan los migrantes venezolanos, los refugiados venezolanos en el mundo, es que, por ejemplo, recientemente vimos la aprobación de una gran cantidad de dinero por parte de donantes, en la cual ustedes estuvieron presentes, por cierto, para ayudar a los refugiados, a los migrantes venezolanos en el mundo. Y una de las grandes quejas es que la población no siente que eso le llega a ellos, es decir, a la población migrante, a la población que está viviendo pues, esta crisis en el mundo entero y sobre todo en muchos países de Latinoamérica, como lo hemos evidenciado en los últimos meses. ¿Cómo podemos asegurar a estas personas que sí se está utilizando ese dinero y que ese dinero se usa de forma limpia y transparente? ¿Eso lo podemos asegurar, Juan Carlos? Claro que sí, Sergio. Quiero aprovechar este espacio para informarle a todas las personas que existe una plataforma regional de coordinación entre ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Estas dos agencias de las Naciones Unidas coordinan la plataforma de respuesta para la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. Aquí se reúnen más de 150 socios entre agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil. En esta agencia es donde se coordinan todos los proyectos que tienen que implementarse en por lo menos 17 países de la región de las Américas para poder atender a esta crisis. Sin embargo, nosotros hemos venido diciendo desde la sociedad civil, ya que nuestra federación hoy está presente en 20 países, que los recursos son insuficientes, que las medidas son insuficientes y los recursos que hoy están llegando son muy pocos y tienen que optimizarse y ajustarse a las necesidades reales de nuestros hermanos venezolanos. Vimos hace unos días en la Conferencia Internacional de Donantes que la comunidad internacional se comprometió con 954 millones de dólares y 696 millones de dólares en préstamo. Este dinero no se va a desembolsar al día siguiente, este dinero toca a los gobiernos poder pues, solicitarle celeridad, a los gobiernos que generosamente se han abocado a ayudarnos a que tengan en cuenta el sentido de urgencia, la necesidad que hoy tienen miles de personas, cientos de miles de venezolanos para poder acceder a sus servicios como lo son el derecho a la salud, al empleo, a la vivienda y también a la educación. Nosotros desde la sociedad civil estamos trabajando para que las agencias puedan optimizar cada uno de esos recursos porque sabemos que pues han sido invertidos en diversos proyectos de asistencia humanitaria, de protección,
de integración. Sin embargo, siguen siendo insuficientes y frente a esto... Siguen siendo insuficientes y disculpa que te interrumpa, Juan Carlos. Yo sé la buena voluntad de parte de ustedes, pero la población, muchos de quienes nos siguen a diario, son parte de esos migrantes que están en el mundo. Sí. Y constantemente dicen cosas como que yo no he recibido nada, no tengo cómo tener acceso a esta gente, cómo logro contactar a estas fundaciones porque a mí no me llega nada, yo estoy en la calle. A ver, leyendo, comentarios por encima. Dice alguien aquí, ¿por qué no publican la lista de las personas e instituciones que reciben ese dinero? Indicando un monto, un poco de Contraloría también, que aseguran no hay como tal, afirman algunas personas que nos dicen, que nos hablan, que nos escriben a diario. Hay muchas personas pidiendo en las calles, por ejemplo, en Perú, con hijos, ¿a dónde llega esa plata? A ver, ¿cómo cambiar ese concepto si es que realmente se puede cambiar, Juan Carlos? Si es que realmente ese dinero llega a quien tiene que llegar. ¿Quién está manejando ese dinero? Porque inmediatamente hay la reacción adversa hacia las embajadas o las representaciones diplomáticas de la Asamblea de 2015 en esos países. A ver, Juan Carlos. Gracias, Sergio. Es un proceso bastante complejo de explicar porque esta plataforma R4B, Response for Venezuela por sus siglas en inglés, presenta unos informes detallados de cómo se ejecutan cada uno de estos recursos. Las agencias de Naciones Unidas reciben los fondos. Estos fondos luego son implementados por socios como las agencias internacionales, organizaciones internacionales de la sociedad civil, que llegan a cada uno de los territorios, conocen cuáles son las necesidades y desarrollan actividades con nosotros, las organizaciones de la sociedad civil. ¿Nosotros qué hacemos? Tratamos de vincular esas necesidades con cada una pues, de las entregas, como aquí lo menciona una de las personas en el chat, por ejemplo, de tarjetas, diciéndole, mira, en esta comunidad tenemos un asentamiento con tantas familias, con estas necesidades, necesitamos que este proyecto que ustedes van a implementar lo dirijan acá. O, por ejemplo, tenemos un perfil poblacional de jóvenes bilingües o de mujeres costureras o de personas en el sector culinario y pues también dirigimos esas acciones allá. Sabemos que hay una gran necesidad de poder cubrir gastos como el de la vivienda, cubrir gastos de acceso a servicios de la salud, entre otros, y los fondos no llegan de una manera pues tan tangible como la gente los espera, que les llegue pues tal vez un cheque, que les llegue una tarjeta, que les llegue algo que ellos puedan tocar y palpar. Muchos de estos fondos, Sergio, son invertidos en la infraestructura social, es decir, en fortalecer las capacidades de los hospitales para que puedan tener más personal en salud, en fortalecer las capacidades de distintas oficinas de alcaldías o de gobernaciones para que puedan atender a mayor población venezolana, en fortalecer también la respuesta de los estados, por ejemplo. Claro, pero cuando entonces va uno, disculpa que te interrumpa, Juan Carlos, yo sé que tú no tienes la responsabilidad, pero te lo tengo que preguntar. Y entonces, ok, le dan un dinero particular a clínicas o a hospitales, o como tú comentabas, pues a otros centros, y va el venezolano y no lo atiende. ¿Me explico? O sea, no sé cómo Sí, llamarlo. totalmente, Sergio. El sentimiento es compartido, nosotros lo hemos venido denunciando porque sin duda es un obstáculo para el acceso a derechos. Cuando incluso vemos que en algunos centros hospitalarios a veces el que hace el triaje es la persona que vigila, que custodia ese centro y le pregunta a la persona cuál es su documento y resulta que no tiene, pero la persona va por una urgencia y a veces no lo dejan entrar. Entonces, contra eso, nosotros desde la sociedad civil hemos venido visibilizándolo hacia las autoridades. Es necesario proteger a los venezolanos porque hoy no cuentan con un documento que los acredita como tal fuera del país y que les permita acceder a diferentes derechos. Sin embargo, los estados están haciendo un gran esfuerzo para poder regularizar a la población y con todo y eso seguimos teniendo brechas. Por ejemplo, en este periodo de pandemia hay personas venezolanas que no han podido acceder a los planes de vacunación y eso es algo crítico. Es necesario que sin ningún tipo de distinción los venezolanos hoy puedan ser vacunados para proteger no solamente a las familias migrantes y refugiadas, sino también a la misma comunidad que los acoge, porque el riesgo es de todos y el COVID no distingue nacionalidades. Otro punto, Sergio, con respecto al tema pues, de los recursos, y es donde nosotros, la sociedad civil, estamos insistiendo. Es necesario que se nos escuche. A veces vemos que hay una sobreatención en zonas geográficas o sobreatención en diversos temas y algunos perfiles poblacionales a veces son abandonados. Las personas mayores, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas binacionales,
como también las personas de la comunidad LGBTI, a veces no tienen diferentes herramientas o mecanismos para poder acceder a sus derechos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues interviniendo en los planes de desarrollo de diversos países, en los planes de regularización, para que todas estas políticas puedan ser lo mejor ajustadas. ¿Cuál es el llamado de la población venezolana? A que puedan buscar en los países donde viven las oficinas de migración para que puedan empoderarse a través de la página web de la información que tienen disponible. A las organizaciones que hacen parte de la Coalición por Venezuela pueden ingresar a nuestro perfil en la pestaña de seguidos, van a encontrar un listado de organizaciones desde Canadá, México, Estados Unidos, Centroamérica, las Islas del Caribe y Sudamérica que están apoyando. No tenemos capacidad de atenderlos a todos, sin embargo, cuando tenemos la oportunidad, porque también hay personas venezolanas que nos apoyan en nuestras actividades, como también hay personas nacionales de esos países que se solidarizan con nuestra causa y dan algún tipo de apoyo, sea de ropa, sea de instrumentos para el trabajo, sea de alimentos o de cualquier otra, pues nosotros a veces organizamos estas jornadas de apoyo. Por otra parte, nuestra incidencia también en estos espacios es para que los venezolanos puedan capacitarse. Y aquí las organizaciones de la sociedad civil otra vez lo están haciendo. Hoy contamos con profesionales en diversas áreas. Los venezolanos hoy pues cuentan con una gran formación, no solamente académica, sino también en oficios varios que les han permitido capacitar a los mismos venezolanos para que puedan certificar sus habilidades y optar por vacantes laborales. Hay una gran brecha entre la necesidad y la atención que se les está brindando a los venezolanos, y en el marco de esta visita que ha hecho el alto comisionado se lo hemos hecho saber. Cuando ellos escuchan a las organizaciones lideradas por refugiados e inmigrantes, las políticas son mucho más ajustadas a las necesidades y no se distienden, no se dilatan esos recursos que, pues, en nuestro caso, han sido pocos a pesar de la cuantiosa cantidad que se anuncia en estos escenarios como Sí, ya lo hemos visto. para aquellos que nos están viendo, y como ya tenemos que concluir, Juan Carlos, ¿cómo hacen las personas que están con necesidades urgentes? No tienen a quién acudir en ninguno de estos países, bien sea Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, cualquier país de Centroamérica, incluso las Islas del Caribe. No tienen a quién acudir. Los sacaron de su residencia, no están en la calle, no tienen cómo alimentar a su familia. A ver, ¿cómo podemos orientarlos para que ellos reciban algún tipo de esa ayuda que tanto reclaman? Claro. Hay diversas organizaciones como Caritas International de la Ajá, pero ¿a Iglesia quién acudir? Católica. Disculpa que te quiero precisar Ok, un ¿a quién poquito. O sea, ¿a acudir? quién acudir? O sea, estoy en Perú, ¿a dónde voy? ¿A quién llamo? ¿A quién busco? A quién le solicito algún tipo de ayuda? Ese es el tema. Necesitamos conocer cuál es la red de colaboración que hay para atender esta crisis. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados es la encargada de poder, pues, coordinar toda esta respuesta juntamente con la Organización Internacional para las Migraciones. Allí nos toca a nosotros como sociedad civil, pues, poder compartir esta información periódicamente en todas nuestras redes sociales para que las personas sepan a quién llamar y a quién acudir. Ok. Estas son dos organizaciones, pues, principales, el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Los países también cuentan con una red de apoyo a través de centros de integración que, pues, le compete a cada cancillería, a cada oficina de migración de los países que nos acogen, pues difundir cuáles son las líneas de atención para la población. Por otra parte, como ya te lo comentaba, existen diversas organizaciones internacionales que también emprenden estos mecanismos. El Consejo Noruego para Refugiados, el Consejo Danés para Refugiados, Save the Children, Mercy Corps. Son nombres que tal vez para nosotros suenan muy Podemos, complejos. ustedes a través de su cuenta, por ejemplo, ustedes pueden tramitar, ayudar a la persona a guiarla, a ser dirigida a donde quieren, realmente lo requieren. Sí, Sí, a través de nuestra cuenta, cuando recibimos mensajes directos, como también correos, allí está la opción para escribirnos. Estudiamos los casos y los remitimos, sea a la organización de la sociedad civil venezolana o sea a las organizaciones internacionales, dependiendo pues la gravedad del caso, es la herramienta que nosotros tenemos. Pero en terreno se encuentran nuestros hermanos venezolanos apoyando cara a cara, casa a casa, en diferentes comunidades
y esa es otra forma de también llegar, porque entendemos que no todos tienen estas herramientas como la que tú y yo hoy estamos gozando de poder comunicarnos. Y allí es donde los venezolanos pues nos solidarizamos una vez más, pues yendo a las comunidades, entregando esta información y tratando pues de que la ayuda llegue frente a esas necesidades en la medida de nuestras posibilidades. Claro, la cuenta de la coalición es @coaliciónVE, que trabaja en varias partes de Latinoamérica. Y el correo, Juan Carlos, por favor. info@coaliciónporvenezuela.org. info@coaliciónporvenezuela.org. Lamentablemente tengo que concluir. Gracias, Juan Carlos, por permitirme conversar contigo. Y bueno, ahí queda todavía eso a la espera. Sobre todo, insisto, Juan Carlos, la gente necesita ver. No te estoy hablando de que quiere tener dinero en su mano, pero sí quiere ver la solución de sus problemas. Sé que no está en tus manos porque tú al final trabajas un poco para ellos, pero digo, para los venezolanos refugiados en el mundo. Pero quizás pues puedas elevar una vez más la voz como lo han hecho hasta ahora ustedes, a la vez que tienen la oportunidad de hacerlo, porque conozco de su trabajo. Gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, saludo a todos. Hacemos una pausa y ya despedimos el programa del día.